a ver, este impuesto, ya les decía que es un impuesto muy interesante, muy especial, pese a que en su aplicación es muy sencilla, pero a la vez complicada por la relación que tiene este impuesto con los otros impuestos, ¿no? Les decía ayer que este impuesto es un impuesto metiche, es un impuesto eh, que está siempre atento a lo que va a ser el otro impuesto, ¿no? En todo está. Y es el único impuesto que no cambia su alícuota, ¿sí? Eh, en todas sus opciones. Ahora, les decía que es nuestro marco normativo, si bien es el Código Tributario 24, la Ley 2492, la Ley 843 en su texto ordenado vigente, a ver, en la Ley 843 lo vamos a ubicar desde el artículo 72 al 78, y su decreto supremo reglamentario. Todos los impuestos tienen sus decretos supremos reglamentarios. Empieza por el IVA, ¿no? A ver, para recordar, ya ayer repasamos un poquito cuál es el decreto supremo reglamentario del IVA. A ver, alguien puede activar su micrófono y... Del IVA es el 21.500, su decreto del reglamentario es 21.530, la ley. Perfecto. La 21.530, ¿no? Y después viene su IVA, que es la 32. Y luego, 31, ¿no ve? Luego viene el IT, que es la 32. De ahí nos saltamos, les decía, al IWE, que seguramente la siguiente semana vamos a ver con mucho más detalle. Si es que no es este viernes, empezamos ya a ver ese impuesto, ¿no? Pero, además, estos decretos supremos reglamentarios, estos impuestos, tienen su resolución administrativa de antigua data, que está vigente, de la gestión 99. Es muy importante que tomemos también algunos elementos de estas resoluciones administrativas. Ahora, la biografía y todo eso, siempre es importante tomar la base, el origen de esto, ¿no? Dónde podemos obtener esta información. Y ayer entramos a la página web, a la oficina virtual, en la cual ya nos mostraba estas leyes, ¿sí? Actualizadas al 31 de mayo del 2021, ¿verdad? Y les decía, lo que tenemos en nuestros armarios, en nuestras bibliotecas, la ley 843, que yo debo tener, creo, varias de este buen tiempo, prácticamente quedan ya obsoletas, ¿no? Solo ya quedan como recuerdo porque en algún momento la utilizaste, y la tienes guardadito ahí. Eso, ¿ya? Ahora, vayamos al objeto de este impuesto. Es interesante, ¿no? Cuando dice que todas las actividades, el ITE se aplica en todas las actividades que se realicen en el territorio nacional. Les decía el mapa de Bolivia, ustedes pueden ver el mapa de Bolivia, pueden imaginarse toda esa área geográfica de extremo a extremo. Les ponía un parámetro, ¿no? Quizás desde la frontera en Cobija, ¿no? Entre Brasil hasta bajando hasta el extremo sur, el Hito Cajones. En nuestro mapa hay una cosita que sale, ¿no? Hay actividades, hay actividades. Entonces, en nuestro territorio se aplica este impuesto a las transacciones. Ahora, les decía también que todas las transacciones tienen un efecto tributario. Y ahí la disyuntiva, el análisis de ver en qué momento, ¿sí?, se afecta. Y este impuesto es prácticamente de análisis también. Si bien está pegado exclusivamente al impuesto al valor agregado, porque es así más o menos su origen, ¿no? Es un mugre del impuesto al valor agregado y es un impuesto metiche con el resto. Y además, les reitero, es muy especial en su aplicación. Hasta se mete con el impuesto sobre utilidad de las empresas y todo, ¿ve? En las retenciones. Ahora, si bien está pegado al IVA, ¿no?,
Tenemos la actividad comercial, la industrial, los profesionales de oficio, los negocios, alquileres de bienes, las obras, servicios, cualquier actividad lucrativa o no. ¿Sí? De todo esto hace pensar, ¿no? Dice, lucrativa, o sea, actividad, cualquier actividad, ya sea lucrativa o no sea lucrativa. Y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Por qué en las no lucrativas? Y ahí viene el primer problemita. Pero el tema es acá simplemente un poquito pisar en la normativa, ¿no? A veces una empresa que tiene la exención del IUE, que es principalmente a ser calificada como una no lucrativa, hay procedimientos en nuestra normativa de hasta hace rato, y si es de hace rato todavía es muy actualizada respecto a este tipo de actividades, que lo vamos a ver seguramente con un poquito más de detalle en el impuesto multiplicado a las empresas. Pero ya les voy dando un ejemplo de estas no lucrativas y se aplica el ITEM. Asumimos en los colegios, que creo acá es bien clarito, ¿no? Y sin ir muy lejos, a ver, preguntarles nada más a ustedes, a ver, Alberto, ¿usted de qué colegio salió? Ayuda mucho participar y nos De damos un cuenta colegio que, fiscal, licenciado. perdón, ¿de dónde? ¿De dónde? De un colegio fiscal. Fiscal, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, Karen, perdón, no Karen, Karen es nuestra administradora, ¿no? Cristina, a ver, Cristina, ¿de qué colegio salió usted? El Instituto Americano, licenciada. Instituto Americano, perfecto. Ya vamos tomando idea más o menos, ¿no? A ver, Miriam Rodríguez, ¿de qué colegio salió? De la Unidad Educativa Villa Alemania, licenciado. Vía Alemania, ok. Sí, es un colegio fiscal. Fiscal, ¿no? Mariel Vilca. También de un colegio fiscal, Fe y Alegría. Fe y alegría, perfecto. Ahora, vamos a ir un poquito más a reducir el universo. A ver, ¿quién me dice de si ha salido de algún colegio particular que tenga alguna línea religiosa católica? A ver, ¿quién? Yo, licenciada, he salido del San Antonio. Colegio San Antonio de Padua, ¿en La Paz? Sí, en La Paz. En La Paz. Vamos a ver, este colegio... Sí, para que licenciado. ¿Sí? Hola. Yo salí del colegio Don Bosco, acá de Santa Cruz. Perfecto. Ahí, por ejemplo, a ver, en los dos colegios, el director del colegio del Don Bosco de Santa Cruz, ¿es un padre, es una monjita, o qué? ¿Quién es el Es director? un padre. ¿A quién? Un padre. ¿Y en La Paz, quién es? ¿En el Colegio San Antonio, por favor? ¿O es un profesor? ¿O es un padrecito? Hay dos directores, uno que es académico y el otro que sí es un fray. Perfecto. Entonces, ahí debe ser franciscano, ¿no? De la línea, de la región franciscana. Allá es Don Bosco. Fíjense, estos colegios, en el fondo son privados. Son privados. Y quieras o no, ustedes han debido a pagar una mensualidad, un costo tal vez reducido, pero pagaron, ¿no ven? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, San Antonio, yo creo que debe estar entre los colegios porque tiene ese beneficio tal vez del apoyo franciscano. Seguramente las pensiones son regulares, tal vez entre 600, 700, 800, tal vez en el mejor de los casos. Y el Don Bosco tal vez está por ahí. Pero imagínense, son privados, son colegios, pero al tener ese beneficio, ese apego a la línea franciscana, católica, etcétera, presbiteriana, hay varias religiones, ¿no? Obtienen la exención del IUE, ¿sí? Pero además, como colegios, si se adecúan al plan de la reforma educativa, por ejemplo, mantienen eso,
Obviamente que no van a pagar el impuesto a las transacciones. Pero, ya, eso no quiere decir que no sean no lucrativas. Por las pensiones van a emitir la factura. Y esa factura en el registro va a afectar el impuesto al valor agregado y por ende el impuesto a las transacciones. Pero en este caso está exento del impuesto a las transacciones. Pero, aquí hay pero, ¿no? En la actividad, en la actividad educativa, en la infraestructura misma, puede haber otras actividades en la cual desarrolle o tenga ingresos el colegio. Puede tener una librería, puede tener, no sé, quién sabe, un restaurante para hacerlo más cómodo. Hoy en día, obviamente, todo ya no es presencial, pero en condiciones normales, y ese alquiler, pueden alquilar tal vez un ambiente, etcétera. Esas otras actividades que no tienen nada que ver con un plan de estudios pegado a la reforma educativa, ¿ya? Esas actividades tienen que pagar el IVA y el IT, ¿sí? ¿Me entienden? Ahora, el no ser lucrativas, ¿no? A veces dicen, pero la mía no es lucrativa, ¿por qué tiene que facturar? No es así, ¿no? Hay condiciones para poder obtener la exención del IVA y obviamente estos colegios, el superávit, el saldo que tienen por el cobro de las pensiones, etcétera, no se distribuyen, pues esa es la clave, no distribuirse, ¿no? No distribuirse como utilidad, el padre por un porcentaje, no sé, a los franciscanos otro porcentaje, no es así. Ese superávit, ese saldo positivo que hayan obtenido en condiciones normales, porque una gran parte de los colegios hoy en día han resultado con pérdidas, ¿no? Eso tiene que ser reinvertido en la actividad, en ampliar tal vez el colegio, la infraestructura, crear ambientes, laboratorios, cambiar los equipos, no sé, tiene que ser para eso. Ese es el objetivo y pueden tener otras actividades más que puedan generar otro tipo de impuestos. Entonces, el universo de contribuyentes en Bolivia, ¿no? Es esa, los contribuyentes que llevan registros contables, ¿sí? Y los otros, completando que son lucrativas, ¿no? Y las otras pasan una línea roja, aquellos que no son lucrativas y por ende dice que no deberían llevar registros contables, pero eso es teoría, ¿no? Pero la realidad es otra. Un colegio que no lleve registros contables está para porque tiene que presentar memoria anual y todo. Y la misma norma les exige, ¿no ven? Sin ir muy lejos, fíjense, inclusive, en estos casos, el Servicio de Impuestos, la Administración Tributaria, ya actúa en la forma que le conviene. Vamos a entrar a nuestra biblioteca, ¿sí? A nuestra biblioteca, a la oficina virtual, para ver simplemente esa resolución de estas no lucrativas en la cual se norma en Bolivia, ¿no? El 2005. Vamos a entrar. Siempre recurran a la biblioteca virtual. Y licenciado, una consulta. ¿Y tiene algún tratamiento especial los colegios de convenio? Porque igual se realiza un pago mínimo. Sí, exacto, pagan un precio mínimo, pero no emiten factura, ¿no? O No. emiten factura. No, nunca. Sí, prácticamente la mensualidad es de 50 a 60 bolivianos. Es simbólico para algunos gastos administrativos, tal vez. Es eso, ¿no? No, al no emitirles factura, obviamente, no están generando un IVA. Que es la otra parte, ¿no? La diferencia que existe entre esos impuestos, el IVA y el IT, que les digo, son un inmugre. Hay momentos que el IT, sí, no necesita que se emita factura y actúa como tal. ¿No ve? El IVA se actúa en transacciones onerosas. El IT puede actuar en onerosas y gratuitas. Y vamos a ir viendo poquito a poquito. Eso lo complica el panorama de este impuesto. Eso lo hace un poquito, digamos, especial. A ver, estamos entrando a la oficina virtual. Acá, normativa tributaria, ¿no ve?
pueden observar la pantalla, resolución normativa de directorio. Nos vamos a ir a la gestión 2005, ¿ya? Donde nace se emite esta resolución normativa, la 30 del 2005, bajo un título siempre camufladito, no es directo, no es Servicio de Impuestos Nacionales, para sacar algo y normar. Esta es la 30, es la primera resolución normativa de directorio para obtener la exención del IVE. Dice procedimientos normativos para exención del IVE. Aprovecho esto porque nuestro tema siguiente también es el IVE, ¿no ve? Lo voy a agrandar un poquito para ver rápido. Aquí están los procedimientos, aquí dice entidad sin fines de lucro, ¿no? Además, los requisitos para obtener, está bien, los requisitos para obtener la exención del IVE, el 2005, imagínense, el 2005, cuando en Bolivia todavía no estábamos entrando, todavía ni siquiera conocíamos las normas internacionales hablando de este tema financiero como contadores públicos. Yo sé que los administradores nos entienden en esta partecita, ya porque Bolivia entra muy tarde a aplicar las normas internacionales de información financiera, ¿no? Acá, por ejemplo, el 2005, les decía, la Administración Tributaria saca esta resolución para la exención del IVE en septiembre, 14 de septiembre de 2005, pero acá les da un parámetro, ¿sí?, contable a este sector, en la cual les dice, señores, ustedes también van a obtener la exención del IVE, si bien ustedes no llevan registros contables, pero por si acaso ustedes presentan una memoria anual. Esa memoria anual debe contemplar estados financieros básicos fundamentales por su actividad. ¿Y cuáles? Fíjense, ¿y cuáles? Aprovecho esta oportunidad tocando esta resolución. Nos dice, ustedes van a presentar un estado de situación patrimonial, que en lo normal, en una actividad comercial, se conoce como balance general, ¿sí? Esto está dentro de un marco conceptual, ya, el marco conceptual en la NIC 1, las normas internacionales de contabilidad, ¿no ve? Y dos, en un segundo estado básico, el estado de actividades. Especial, estado de actividades, se parece al estado de resultados, ¿no? Pero como es memoria anual, nos tienen que presentar un estado de actividades, porque están exentos del IVA, no son lucrativas, etcétera, ¿no? Pero en ese estadito de actividades podrán registrar estas actividades, sus ingresos generados por las pensiones, etcétera. Y luego, el famoso estado básico fundamental, el estado de flujo de efectivo. Imagínense, el 2005, la Administración Tributaria, ¿sí?, ya conocía de un marco conceptual internacional en la cual se aplican estados financieros básicos a nivel mundial, ¿no? Y todavía por otro lado, para las empresas normales, comerciales, lucrativas, me refiero, todavía la normativa no la actualizan porque no quieren entender sobre las normas internacionales, ¿no? Y acá, bueno, es eso, le dice que sus activos, pasivos, cómo está compuesto su estado de actividades y todo lo demás. Entonces, imagínense estas actividades en su estado de actividades, ¿no?, las no lucrativas, van a registrar sus ingresos. Y en esa parte de los ingresos, seguramente, pues, no estará afectado, no estará registrado el impuesto a las transacciones como una comercial, porque no están sujetos a ese impuesto. Pero por las otras actividades, por alquileres, porque vendieron, no sé, uniformes, ¿no? Muchas entidades educativas todavía hacen eso, y eso está sujeto al IVA y al impuesto a las transacciones. Ok. Entonces, fíjense lo sencillo y complicado que es a la vez este tipo de impuestos, ¿no? Por eso dice cualquier actividad lucrativa o no, o sea, tan sencilla poner o no, ¿no? Y complicarnos con el resto. Muy bien, creo que tenemos una pregunta en el chat. Con el horario de la siguiente clase. Ok, por favor. Perfecto, muchas gracias. Sí, le pedí a
a anciana Karen, por favor, que después les comento, ¿ya? Bueno, continuaremos, a ver. Bueno, acá dentro del objeto dice, ¿no? Incluyendo transferencias a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos, de acuerdo a la ley 100. Aquí está resumido, por si acaso, mucha información para ustedes, ¿no? Algunas seguramente tal vez no la vamos a explicar, pero en la amplitud de esta información para un impuesto a las transacciones, hay mucha información en la cual también ustedes pueden investigar, pero les vamos a hablar de lo más importante que tiene este impuesto, en los puntos que se dice también relevantes, ¿no? Incluyendo transferencias a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos. Acá hace mención a la ley 154, ¿sí? Esto por efecto de la nueva constitución política del Estado en la gestión 2009, ¿no? De acuerdo a la ley 154 de clasificación y definiciones de impuestos y regulaciones para la creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, del 14 de julio del 2011, porque imagínense, 2 años después recién sale esta ley, porque el 2010 todavía sale previo a esto, establece que la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas naturales que no tengan actividad comercial, dominio municipal, etc. Acá, más o menos quieren decir de que, acá justamente, dice a título gratuito, ¿no? Por ejemplo, las herencias. Cuando muere alguien, alguna cabeza de la familia, y los hijos, ¿no? O la esposa o el esposo que quede, ¿sí? Hacen el trámite de la herencia, ¿no? Acá, por ejemplo, sí, no hay factura por esta transferencia, no hay factura, por lo tanto no hay IVA, pero se tiene que pagar el impuesto a la transacción. Seguramente, y aquí hay la diferencia, ¿no? Y esta ley 154 hace una clasificación, una diferenciación entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, ¿no? Me indican, por favor, hay un sonidito. ¿Hay un sonido por ahí? ¿Estamos en línea? Estamos. Hola, hola. Se escucha, licenciado. Ah, perfecto. Con tan claritos y yo asumo que algo ha ocurrido. Bueno, ¿no? En este caso, esta ley surge por la Constitución Política del Estado, donde se hace la clasificación del gobierno nacional, departamental y municipal, que lo vivimos estos últimos periodos con los nuevos gobiernos, ¿no? Tanto el gobierno nacional el año pasado y este año con el nuevo gobierno departamental y municipal. Y acá, y es en función a la nueva constitución política del Estado, ¿sí? Esa diferencia para una buena administración seguramente, y que estos gobiernos tengan autonomía propia, en la cual puedan crear sus impuestos, ¿no ve? Puedan administrar en la mejor forma estratégica planificada que pueda hacer. Y acá yo creo los gobiernos se pueden simplemente entenderlas en la forma que hacen sus actividades normales y uno puede entender cuál es la estrategia, ¿no? Por ejemplo, acá en La Paz es autónomo, seguramente en los departamentos existe lo mismo, sus nuevas propias políticas, además, respecto a la transferencia también, su nueva ley, etcétera, su reglamentación, etcétera, ¿no? Ahora, en La Paz, por ejemplo, cuando hay este tema de la herencia, ¿no ve? Dirán, pero ¿cuál es la base imponible? ¿Sobre qué vamos a pagar? Se supone que los bienes, ¿sí?
ya en La Paz están muy, muy organizadas. Se supone que ya se paga con un valor de una base imponible determinada en esos documentos, en esas boletitas de pago que se hacen normalmente, anualmente, ¿no? Esa es la base imponible para ambos, para pagar el impuesto a las transacciones por el tema, a título gratuito, es el tema hereditario, sucesiones indivisas, ¿no ve? Entonces, además, no tiene que haber anatomismo, dicen, ¿no? Por que tengan los gobiernos en los impuestos. Se supone que el IT es un impuesto nacional, es el gobierno nacional como tal. Pero también la alcaldía, el gobierno municipal, tiene su propio impuesto referido, el IMT, ¿no? Y que también por casualidad es el 3%. Casualmente es el 3%. Ahora acá, y es acá en función, principalmente hay un temita, ¿no? El tema de la habitualidad y todas esas cositas que son inmersas en estos análisis. Ahora, volviendo a nuestro tema hereditario. Si va a pagar el impuesto a las transacciones a la administración tributaria, seguramente alguien se acercará a la ventanilla, harán el cálculo, etcétera, y quienes participan, el detalle, no sé qué formulario, pero si no me equivoco, el 430, algo por ahí, para impuestos. Pero inmediatamente se paga otro impuesto hereditario al gobierno departamental. En este caso, los herederos directos pagan el 1% sobre esa misma base imponible. Ahora, de que esa base imponible no esté bien controlada es otro tema, ¿no? Es otro tema en el cual seguramente los abogados, los encargados de este tema, tal vez las esquivan, no sabemos, pero ese es el procedimiento. Entonces, fíjense, en este caso, en una transacción de transferencia a título gratuito, no está afectado el IVA, no hay factura, pero se paga el impuesto a las transacciones. A diferencia, ¿no? Que cuando les digo que el IT está totalmente apegadito a las transacciones que genera el IVA. Es así también. Pero lo hace especial también este otro efecto. ¿Ok? Ahora, están excluidos este objeto, dice, que es evidente, no se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas, ¿no? Fusiones de empresas, escisiones o división o transformación. O también los aportes de capital a las mismas como aportes de los socios, ¿no? Eso está clarito. Ahora, vamos a ir viendo, así, de acuerdo a la secuencia de los dos, de la ley 843 y el decreto supremo reglamentario de este impuesto, para no perdernos, vamos a ir en esa línea, y vamos a hablar también de todos los efectos que haya en el tema de exenciones, etc. Dice, exenciones. A, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneraciones fijas o variables. Eso está clarito, te exento el impuesto a la transacción. El desempeño de cargos públicos, las exportaciones, entendiéndose por tales las actividades consideradas en la venta de mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración de Aduanas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslivaje y estivaje, depósitos y otras de similar naturaleza. Se supone que los otros están sujetos al IT, ¿no? Al IVA, etc. Por ejemplo, transporte, transporte en las exportaciones. Se supone que un producto, una mercadería, una materia prima, a veces el costo puede ser elevado, tal vez trasladar mediante línea aérea. La mayoría lo hace por carretera. ¿Sí? Y en este aspecto principal de las exportaciones, hay quizás dos puntos importantes, ¿no? Uno, de que el gobierno, para fomentar las exportaciones prácticamente están liberados del pago, en este caso, más al contrario, el IVA, el crédito fiscal, les devuelve, ¿no?
Y debería ser lo mismo con el IT, pero se supone que en este caso no están afectadas las exportaciones, no están afectadas por el impuesto a las transacciones, pero las otras sí, ¿no? Es decir, el transporte internacional de carga por carretera internacional, sí, tiene su propia normativa. Pero también en esta actividad emite una factura, pero emite una factura con tasa cero. Y su cálculo del IVA y del IT, ¿sí?, es distinto, es especial con relación a una actividad comercial normal, ¿no? Acá, por ejemplo, estas actividades de transporte internacional de carga por carretera llegan a pagar un IVA en forma proporcional siempre y cuando tengan, por ejemplo, una actividad también interna, local, y la de exportación, ¿no? Por pasar la frontera. Y aquí también juega un papel importante el tema de la cultura tributaria que puede tener esa persona, el que está manejando posiblemente, ¿no? Fíjense, esta actividad, tengo que tocar esta actividad muy importante con esta dice de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no paga el IVA, va a pagar el IUE, va a pagar, ¿no?, el impuesto a las transacciones, ¿sí? Sobre el ingreso bruto. Pero esa es la diferencia, ¿no? Aquí, ¿qué es ingreso bruto? ¿Sí? En un análisis un poquito en detalle se podría decir inclusive que el IT se paga sobre un impuesto, otro impuesto. Eso lo hace un poquito también especial. Fíjense, cuando en una condición normal, una transacción normal, se paga el IVA, y se registra en los estados de los resultados un ingreso, ¿no?, menos el IVA, ¿sí? Y el IUE se paga en función a ese ingreso neto, menos el IVA. Pero no, el IT se paga sobre ese ingreso bruto. Ahí medio complicado porque estarías aplicando sobre un impuesto sobre otro impuesto. Pero es otro tema, ¿no? Es otro tema en la cual quizás analizando la normativa del impuesto a las transacciones es una de las quizás condiciones en la cual este impuesto a las transacciones sí se puede registrar como gasto. Pero gasto efectivamente pagado, como dicen, porque al involucrarse con el impuesto sobre utilidad de las empresas, que el impuesto es un pago a cuenta del impuesto a las transacciones, ya le quita otro tipo de características. Pero al final, en este caso, en esta actividad, sí va a pagar el impuesto a las transacciones. Aprovechando que seguramente más adelante también hay una normativa y se la vamos a pasar, pero aprovecho en este tema de los ingresos brutos, ¿no? Por ejemplo, las entidades financieras, al ser entidades financieras, también tienen su propio mundo tributario. El IVA, el IT, el IUE, ¿no? Siempre son afectados los tres, principalmente. El IVA, el IT y el IUE. Y las comisiones en esta actividad financiera, lo mayor en ingresos brutos que tiene una entidad financiera son los intereses generados por la colocación de su cartera. ¿No ve? No paga el IVA. Al no ser facturados estos ingresos, fíjense, al no ser facturados estos intereses, ya dirán, pero si no hay factura, no debería pagar el IT. No debería pagar el IT. Falso. Paga sobre ese ingreso bruto impuesto a las transacciones. Y el IVA, esta entidad financiera la va a pagar en forma proporcional, ¿no? Porque se supone que antes que exista la proporcionalidad, las entidades financieras nunca llegaron a pagar el IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ingresos fabulosísimos, ¿no? Y un crédito fiscal por las compras mínimo, no llegaban a pagar el impuesto. Y ahí la proporcionalidad, para que se genere un ingreso proporcional a las compras. Y ahora sí llegan a pagar, por lo menos poco, pero llegan a pagar un impuesto al valor agregado.
¿no ve? Pero respecto al IWE, en esta actividad, que seguramente la vamos a tocar en su momento, el IWE, estas entidades financieras, son doblemente golpeadas, ¿sí?, en este tema. Pagan un Licenciado, IWE disculpe anual. que le corte. Sí, Una consulta. ¿El ITF tiene alguna implicación con el IVA? Con el IWE, el ITF que van pagando, el impuesto a las transferencias. claro, por supuesto. Fíjese, el ITF, voy a dejar una pausa con nuestro IT para darte una respuesta. Y es importante que tú hayas preguntado eso, ¿no? El ITF, para empezar, ha sido un impuesto pasajero que nace en la gestión 2004, ¿sí? Con una tasa del 0.3 por mil en Bolivia, casi copiando lo que existe en los países de la región, Brasil, Perú, etcétera, ¿no? Tienen también su ITF. Pero imagínense el ITF, ¿ya? Ahora que ha pasado por varias normativas desde la gestión 2004, su porcentaje de aplicación ha variado en esos periodos, que de 0.3 por mil ha bajado al 2, al 1.5, ha vuelto a retomar 1.5, 2. Actualmente estamos en el 0.3 por mil, y eso por ley, porque en algún momento en la gestión 2006, 2007 más o menos, ya muchos quisieron revelar, ¿no? Los bancos especialmente, las entidades financieras, pues lo tocaste seguramente, ¿no? Este ITF actualmente se paga por las transacciones, ¿sí?, de compra-venta de bienes o prestación de servicios. Pero acá tiene que mediar algo, ¿sí? Un documento financiero. Y ese documento financiero debe estar avalado por la entidad autorizada del control, que es la ASFI, ¿sí? Y ahí se aplica por mil actualmente. Pero fíjense, ya que tocaste el IWE, este gas es un gasto, y esa es la confusión que existe en el estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados existe una cuantita de gastos impuesto a las transacciones, y más arribita o más abajo está el impuesto a las transacciones financieras. Las dos tienen total diferencia en un estado de resultados y en una aplicación de cualquier actividad. El IT, a diferencia del ITF, ¿ya?, es deducible solamente lo que efectivamente pagaste. El ITF, el 100%, es no deducible. Y yo diría, hasta a ojo cerrado, el auditor, el contador público, cuando está haciendo un análisis, una revisión de auditoría financiera tributaria, ¿sí?, para determinar el impuesto sobre utilidad de las empresas, lo primero que tiene que buscar es eso, ¿no? Es escudriñar entre los gastos, y si no está visible, ¿no?, preguntarle al contador dónde lo tiene registrado su ITF. Seguramente está en la cuenta gastos financieros, pero lo podía exponer en una cuenta distinta, muy independiente, para poder identificar, porque ese gasto me interesa, es un gasto no deducible y debe estar expuesto en un anexo 7, en un anexo 9, ¿no? Porque sabemos ya que por ley, que hasta por decreto yo diría, que es un gasto no deducible. Esa es la diferencia entre el impuesto a las transacciones y el impuesto a las transacciones financieras, el ITF y el IT. ¿Okay? La historia es larga sobre el ITF, así como es larga, mucho más larga, del impuesto a las transacciones. El ITF no es nada complicado. Hoy se aplica el 3% de esas transacciones financieras, ¿no ve?, de compra o de venta o compra de bienes y de prestación de servicios. Solo ese factorcito al gasto. Y obviamente, al estar al gasto, en unas palabras decimos los auditores, el papel aguanta todo. No importa, ya. ¿No? El ITF está ahí mimetizado, lo que sea, un gasto no deducible. El impuesto a las transacciones, debo analizar. Y seguramente cuando veamos un ejercicio interesante que les voy a plantear para el IWE, vamos a poder más o menos clarificar esa diferencia que tiene en exceso o en efecto registrado en el gasto, al ser ya un gasto,
deducible en la proporción que se haya efectivamente pagado, a diferencia de la compensación del IVA. ¿Ok? Tal vez sería la explicación, pero creo que está clarito en esos dos impuestos respecto al gasto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por si acaso, antes de continuar con los otros? Puntos de la exención. Acá tenemos los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones centralizadas, desconcentradas, con excepción de las empresas públicas. Lógico. Los intereses de depósito de caja de ahorro, cuentas corrientes, ¿no? Acá los auditores, esas tres operaciones que registran DPFs, caja de ahorro, cuenta corriente, ¿sí? Los llamamos como inversiones temporarias, ¿no? Actualmente, bajo una nueva estructura de un estado financiero, ahora puede estar mimetizado en una sola cuenta en el activo corriente, que es efectivo y equivalente efectivo, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil efectuar transacciones mediante una transferencia de cuenta, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como las empresas financieras han desarrollado sus operaciones compitiendo internamente entre ellas, y las tarjetas de débito, crédito se han masificado, ¿verdad? Gratuitas. Había que ver la política que tiene, por ejemplo, el Banco Ganadero. El Banco Ganadero te regala sus tarjetas de débito, ¿no? No le interesa si has perdido o lo has gastado, tanto usar, y te repone eso inmediatamente. Ni siquiera te reponen en su plataforma, te reponen en un cajero automático, ¿no ves? Ahí, esto ha revolucionado tanto en estas últimas gestiones, especialmente la gestión 2020. La gestión 20 ocurre varias cosas, no solamente financieras, tributarias en su integridad. Bueno, acá, obviamente aquí está clarito, ¿no? Hablamos de los intereses, que seguramente más adelante vamos a ir complementando, ¿ya? Ya les dije algo de los intereses, ¿no? Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, eso también ya vimos un ejemplo, y ya más o menos ya van tomando cuerpito en las excepciones en este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, un colegio que no cumple un plan de enseñanza oficial de forma educativa, ¿sí? ¿Cuáles serán? Por ejemplo, a ver, el Calvert, el colegio alemán, y esos, ¿no? Que tienen sus propios planes y programas de enseñanza acorde, ¿no ve? Entonces, ellos no se adecuan a un plan de enseñanza oficial acá en Bolivia. Por lo tanto, esas no están exentas. Ellas pagarán el IVA, pagarán el IT, pagarán el IUE normalmente, ¿no? A diferencia de los colegios que tomamos como ejemplo, el franciscano, el colegio San Antonio de Padua, ¿no? Y el otro colegio que tenemos a nivel nacional, el Don Bosco. El Don Bosco tiene universidad, tiene colegios que se llaman instituciones técnicas, etc. Y todas ellas, no, obviamente, están exentas. Primero del IUE, y lo otro son colegios de acuerdo al... Licenciado, Sí. licenciado, ¿qué se entiende por planes de enseñanza oficial? Es la que determina el Ministerio de Educación, ¿sí? Seguramente cuando haya alguna incorporación de alguna materia o tal vez excluirla, cambios, esos planes vienen del Ministerio de Educación y obviamente las entidades educativas tienen que acatar esos planes, ¿no? Y se supone que están enmarcadas acá en Bolivia bajo una reforma educativa que pasó hace unos 20 años más o menos o más, en la cual los colegios se rigen sobre esos planes, ¿no ve? Es por eso también bajo este plan de enseñanza, si no me equivoco, por ejemplo, las clases empiezan la primera semana del mes de febrero, ¿no? El primer lunes de la primera semana, algo por ahí. Eso es parte de ese plan de enseñanza, ¿ya?
la estructura, que las materias tengan cierto contenido, etcétera. Y obviamente aquí vamos a ir a las editoriales, a las entidades que se encargan de imprimir esos libros también en función a esto, ¿no? Que seguramente esos libros tienen que estar acorde a los planes de enseñanza oficial acá en Bolivia, que determina ese ente rector educativo, que es el Ministerio de Educación acá en Bolivia. Y los Licenciado, y hay un procedimiento, licenciado, perdón, preguntarle si es que hay un procedimiento, por ejemplo, para personarse a impuestos nacionales, es decir, quiero mi exención por ser una institución educativa y me va a pedir mi plan de enseñanza o algún procedimiento específico para acceder a esa exención. Claro que sí. Seguramente el Ministerio de Educación te pide requisitos, hacen controles constantes, ¿sí? También hacen control ¿no? de las pensiones, cuánto han incrementado, todo eso está estructurado. Y se supone que cuando un colegio no cumple, seguramente el Ministerio de Educación se encargará de sancionarlos, etcétera. Está en constante cuidado ese tema por esta institución rectora, ¿sí? Así que no creo que haya muchos problemas. Además, que los mismos colegios, por ejemplo, los colegios particulares, también tienen otra institución intermedia que hacen su propio autocontrol de este sector, para no equivocarse seguramente, ¿no? Y no ser aislados o ser sancionados. Hay muchos, por ejemplo, en un plan de enseñanza educativa, a ver, alguna vez leí, ¿no? Y por ejemplo, a ver, ¿qué existe aparte de la enseñanza, todo eso? Cuando, por ejemplo, la familia tiene tres hijos y los 3 hijos están en el colegio o 4, va disminuyendo la pensión gradualmente, ¿sí? Luego, los colegios deben cumplir también requisitos de becas, un porcentaje de becas obligatorias, ¿sí? No deben, por ejemplo, parte de este plan de enseñanza oficial que agrupa, aparte de la estructura de las materias y todo, por ejemplo, es de que al alumno no se lo puede votar, no se lo puede excluir por falta de pago de pensiones, por ejemplo, en el tema que nos interesa, en el tema tributario, ¿sí? Es en función a eso, sí que también un auditor, si está realizando una revisión de una entidad educativa, puede ir a revisar, obtener información del Ministerio. Hay muchos elementos en función a un plan de enseñanza. No solamente es, como dicen, ¿no?, el pensum o la estructura de educación por niveles primarios, ¿no?, secundarios, etc. ¿Ok? ¿Han visto ustedes este último año los problemas que existe en implementar la educación virtual, la enseñanza virtual, etcétera? La logística es el gran problema, ¿no? Es bien complicado en este sector hacer cambios sobre ese tema. La reducción de pensiones, porcentajes, y aunque no crean, los resultados que pude ver algunos resultados de la gestión 2020, una gran cantidad de instituciones educativas, ¿sí? Prácticamente están no dicen quiebra, ¿no? En déficit, esa es la palabra correcta. No han logrado cubrir sus gastos, pese a que muchos gastos ya no han sido cubiertos porque no eran necesarios, pero otros sí, ¿sí? Al presentar una memoria anual te obligan a cumplir ciertos requisitos contables tributarios, por ejemplo, que debes un registro normal, y las entidades educativas, ¿qué es lo que tienen más grande en sus estados básicos? Son inmuebles, ¿sí? Son infraestructuras, grandes inversiones.
Y esas inversiones, esos activos, propiedades, plantas y equipos, como se llama, un activo, ¿sí? Quieras o no, por inercia, generan una depreciación. Y esa depreciación es un gasto. Pueden que no hayan tenido un superávit regular, pero al aplicar las normas, ¿sí? La 24051, que es para todas, incluyendo no lucrativas, ¿sí? Afecta. Y quieras o no, por ese lado, han sido muy bien golpeadas, digamos, por esto de la pandemia. Hay muchas entidades educativas antes de la pandemia han invertido en infraestructuras, equipos, ¿sí? En la cual muchos no han utilizado porque vino de repente la pandemia. Pero esos activos, el tiempo hace que los vayas agotando por la depreciación. Y eso es un gasto, ¿verdad? Y quién sabe, muchas han debido también invertir mediante financiamientos. Y aquí el banco, pese a que hubo flexibilizaciones, hubo diferimientos, etcétera, ¿ya? Que es otro tema evidentemente, pero es parte de esto, ¿no? Del análisis de los resultados que puedan tener estas entidades. Pero más allá, quien determina un plan de enseñanza y quien pueda también, tú me decías, avalar, determinar si está exento, etcétera, al impuesto a las transacciones. Es lógico, ¿sí? Las mismas instituciones tienen un documento que avala tanto que sean aprobados sus planes de enseñanza acorde ¿no? a las exigencias de esta institución, que es el Ministerio de Educación. Por el otro lado, por la exención del IVE, quiero también tocar eso, que también la Administración Tributaria le va a dar un documento en la cual le diga, usted sí está exento, aquí está su trámite a presentar los documentos, sí, usted está exento del IVE. Y de esa forma también ellos tienen un aval, ¿sí? Que se adecuan a un plan de enseñanza oficial acá en el país. No es que así alegremente es un colegio, etcétera, no. Tienen documentos que el mismo ministerio les otorga, ¿no? Hace evaluaciones no solamente a los colegios del Ministerio de Educación, sino también hace a las universidades, hace posgrados, ¿sí? Maestrías, doctorados, todo una línea, ¿sí? de niveles de enseñanza. Para todas ellas tienen que cumplir requisitos, ¿sí? No es nomás dictar, digamos, un diplomado, una maestría, no, cumplen requisitos. Hay información que, ese es otro tema, ¿no? Que van presentando informaciones en la forma que van avanzando, desarrollando sus planes de enseñanza, etc. Y hay unidades en el ministerio que hacen la evaluación, ¿sí? El cumplimiento de esos objetivos. Así que sí se puede obtener documentos, hasta el mismo colegio. Usted tiene un aval, un certificado que avale que usted que lleva planes de enseñanza oficiales acá del país. Te va a mostrar. Este es el último, ¿no? Y del IVE, la exención del impuesto también. ¿Ok? Cualquier entidad de enseñanza, todos los niveles. Ok. Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros, ¿no? Y los organismos internacionales acreditados en el gobierno de la República. Obviamente, ellos tienen convenios marcos acá en Bolivia. Bueno, esos también se controlan. Seguramente se encargará entidades como la Cancillería, etcétera, que hacen el control, ¿no? De este tipo de instituciones, que tienen que adecuarse a la parte tributaria, sí. Como les decía el día lunes, en el territorio tiene que pagar el impuesto, pues, ¿no? No es que sea una entidad diplomática totalmente esté exento, no. Hay requisitos, hacen transacciones, realizan transacciones. Y esas transacciones hay que analizarlas. Si están sujetos al IVA, al ITE, al IUE,
al RCI, etc. ¿No ven? O retenciones. Ok. Tenemos también acá la venta de libros. Esto es también nuevo. Hay una ley Óscar Alfaro, ¿no? Igual, esa ley hace para fomentar la lectura, etc. La venta de libros están exentos del ¿no? Del ítem. Publicaciones informativas, en general, periódicos y revistas en el mercado interno o importados, así como de las publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia en versión impresa. Acá te emiten factura, ¿sí? Sin derecho a crédito fiscal. Quizás es el único problemita que tienen las entidades, ¿no? A veces, en un análisis cuando vas registrando las facturas para hacer las declaraciones, hay que fijarse bien, estas facturas están exentas, ¿no? Bueno, si estuviésemos viendo el IVA, seguramente seríamos muy amplios en este tema, pero acá el IT, en este caso, si por tener una factura con tasa cero, sin derecho a crédito fiscal, obviamente no está afectado el IT. La compra-venta de valores definidos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, así como la compra-venta de cuotas de capital en el caso de sociedades de responsabilidades limitadas. La vamos a ver también un poquito, tal vez adelante, bajo una normativa, ¿no? La compra-venta de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tengan como destino la exportación de dichos productos conforme a reglamentación. Muy bien, también tenemos normativa de esto, hay normativa, y casi nueva, ¿no? Por eso la parte tributaria es bien cambiante, es bien revolucionaria, por eso hay que estar actualizada constantemente, ¿no? Y bueno, casi todo diría que es nuevo. El marco normativo, la estructura se mantiene, pero con cambios sustanciales. Acá, justamente a esas normativas que se les ha colocado que seguramente se los van a poder leer y seguramente están colgados en la plataforma, ¿no? Otros exentos en una normativa específica para actividades específicas, ¿ya? Un momentito, voy a buscar mi mouse inalámbrico y está flaqueando, ¿no? Pero hasta donde aguante. Veremos cómo va. Me da un segundito. Bueno. Creo que aguanta todavía. A ver, la ley 1833 de seguros de la República de Bolivia, del 25 de julio de 1998, en su artículo 54. Establece, dice, en su artículo 54, lo siguiente: la exención tributaria. Las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador de tributo. Y esta ley es clara y precisa, ¿no? Eso quiere decir que las personas naturales, inclusive las mismas empresas, ¿no?, que hacen o tienen seguros de vida para su personal, etcétera, y las personas naturales, independientemente de que trabajen, sean dependientes o no, ¿sí?, obtienen este servicio de vida por entidades de seguros de vida, ¿no? Y esa es primero la diferencia. Ahí en Bolivia tenemos dos tipos de seguros: unos seguros generales y unos seguros de vida de personas. Las de seguros generales, sí, es la que puedes tú asegurar tus bienes, la maquinaria, tu almacén, tu mercadería, etc. ¿Sí? Desde la gestión 1998-99, más o menos, es que existe esta separación. Antes era una sola, ¿no? Una sola entidad de seguros en la cual estaban seguros generales, seguros de vida de personas.
pero la, la institución que hace el control de las entidades de seguros y de seguros acá en Bolivia, bajo esta ley, ¿no? Y seguramente es por ahí en la cual hacen que ambas estas son distintas. Sabemos que las empresas de seguros de vida son rentables, son las que en su momento han soportado las diferencias negativas que hayan tenido estas empresas de seguros. Quería tener clara la idea, cuál es el rendimiento de ambas. Su propia infraestructura, sus propios ingresos, sus propios gastos. Perfecto. Pero a todo esto, eso todavía en la parte tributaria, ¿sí? Dicen, ¿no? Uno cuando va y paga su prima y le emiten un recibito, ¿no? Un recibito. Pero estoy pagando un servicio, no le puedo dar factura, ya, porque la ley 1883 en su artículo 54 me dice que estoy exenta exclusivamente como una actividad de seguros de vida de personas. No le voy a emitir la factura, por lo tanto ahí no se genera un IVA, tampoco se genera un IT, pero obviamente paga un IUE, ¿no? Seguramente, y bien pagado, pues es la diferencia. Igual que las entidades financieras, si bien no pagan el IVA, pero en la parte del IUE tienen dos tipos de IUE, ¿no? El IUE normal, el impuesto sobre utilidad de las empresas, el 25%, y adicionalmente tiene que pasar un ROE del 6% para poder generar la alícuota adicional del IUE. Seguramente vamos a ver en el IUE, ¿no? Pero acá una empresa, a la empresa de seguros de vida, por ejemplo, ¿sí? Imagínense el crédito fiscal que deben tener, ¿no? Que solo las facturas les pueden servir, en este caso, en tono de broma, para empapelar, no sé, pues su oficina, tal vez, ¿qué más le puede servir? ¿No ve? Okay. Bueno, para respaldar sus gastos, Y ahí vuelvo a repetir lo que les dije el día lunes, para que no se pierda esto, ¿sí? De las transacciones. Una transacción debe estar documentada, debe estar refrendada con documentos originales. La factura. ¿No ve? La factura, nota fiscal o documento equivalente. ¿No ve? Y sobre ese tema tienen ustedes un trabajito en el foro, porque tenemos que hablar un lenguaje claro y ustedes están en ese diplomado para aclarar algunos temas posiblemente y hablar técnicamente, ¿no? En materia tributaria, esos documentos tienen sus propias características. Por eso el Código Tributario, la ley, la 2492, nos anda refregando en cada momento, ¿no? Dice el artículo 4, por ejemplo, la 843. En el momento que exista la transferencia del bien, debe estar respaldada por una factura de nota fiscal, documento equivalente. La factura de nota fiscal, documento equivalente. Pero, ¿qué es eso? ¿No ve? Si son documentos fiscales, sí, comerciales, como quieran, pero desde el punto de vista tributario, seguramente van a poder ustedes investigar un poquito y en la siguiente clase seguramente hablamos de eso. Pero por el momento dejamos en suspenso porque ustedes tienen que trabajar sobre ese tema, ¿no? Entonces, acá es un recibo nada más. La ley 2196 del Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera, el 4 de mayo del 2001, en su artículo 12, establece, artículo 12, impuesto para operaciones financieras. Acá hablamos del interés, ¿no? Las ganancias de capital, así como los rendimientos e inversiones en valores emitidos por Navigo a SAM dentro del FERE, no estarán grabados por el impuesto al valor agregado, régimen complementario al IVA, el RSIVA, el impuesto a las transacciones y a las utilidades, aquí está mal, ¿no? Al impuesto sobre utilidad de las empresas, IUE. Ese es el otro problemita, ¿no? Que a veces no escribimos correctamente lo que es el IUE. Y esto es una copia de lo que dice el artículo 12
Y ustedes tengan cuidado, cuando hablen del IVA, hablen siempre con nombre y apellido, impuesto sobre utilidades de las empresas, ¿ok? Incluyendo las remesas al exterior. Un momentito, por favor. Ahora sí, tenemos problemas. Vamos a tener que actuar con el mouse manual. Ok. Las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversiones en valores de procesos de titularización y los ingresos que generen los patrimonios autónomos conformados para este fin, no estarán gravados por los impuestos del valor agregado, el RSIVA, el IT y el IVA, incluyendo las ventas al exterior. Pero en esos artículos específicos para este tipo de actividades, es clara, ¿no? Acá la ley 1834, igual normativa específica del mercado de valores, del 31 de marzo del 98, establece que en su artículo 86 el tratamiento tributario y de la ley 2064 de reactivación económica del 3 de abril del 2000, en su artículo 29, numeral 9, agrega dos últimos párrafos a este artículo, quedando redactado de la siguiente forma. Tratamiento tributario. Sí, exclusivo, ¿no? La cesión de los bienes o activos sujetos a procesos de titularización a cargo de las sociedades titularizadas, tanto al inicio como a la finalización del proceso, se encuentran exentas del impuesto a las transacciones, del impuesto al valor agregado y del pago de tasas de registro. Se entiende como inicio del proceso de titularización el contrato de cesiones de bienes o activos para la constitución del patrimonio autónomo, así como también la transferencia por cualquier título de los bienes o activos en favor de las sociedades de titularización para su posterior cesión al patrimonio autónomo por actos unilaterales con el propósito exclusivo de emitir valores dentro del proceso de titularización. Se entenderá como finalización del proceso de titularización la extensión del patrimonio autónomo. La exención de pago de tasas o derechos de registro para la inscripción de los bienes o activos cedidos para la constitución del patrimonio autónomo comprende el correspondiente registro en derechos reales. Bueno, acá tenemos la ley 2064 del 2000, el artículo 936, 37, ¿no? Referido a la emisión de la cartera, a la transferencia de cartera, a las actividades bursátiles en general. Esto ustedes pueden leer también, está tal como indican estos artículos que pueden afectar, ¿no?, la exención del impuesto a las transacciones, así como idéntico, ¿no?, como las primas de seguros de vida de personas. La 2206 del 2001, ¿ya?, esto se refiere a lo siguiente. En su artículo 1 dice, esto es también específica, cumpliendo los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 192 de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se establece que manifestaciones de la arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión. Se eximen de pago del impuesto al valor agregado, el IT, las transacciones, y sobre la utilidad de las empresas. A las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, cultura y cine, que sean producidos por artistas bolivianos. Esta liberación deberá contar con el auspicio o realizarse en los espacios y escenarios municipales y nacionales destinados a la protección, difusión y promoción de las artes representativas de los artistas bolivianos. Acá es lo que anda pidiendo el señor David Santalla, ¿no? ¿Sí? Aparte de que tengan un seguro también de salud. Pero esto principalmente, recuerdo que el grupo de artistas, la asociación liderizada propiamente con el señor David Santalla, la pelearon duro, ¿no? Es evidente que hay actividades que realizan también acá en Bolivia de extranjeros, de operativos que llaman, no son operativos, tampoco son operaciones, bueno, actividades artísticas, ¿no?, en la cual
vienen a Bolivia a prestar un, no sé, pues un concierto, etcétera, ¿no? Y lo que ocurría, la nota no era clara en ese aspecto. A todos por igual les trataba ¿qué se llama? De exigir su pago de impuesto. Pero ya en esta partecita, en la gestión 2001, ¿sí? Y de buena data, establece eso, ¿no? Que una actividad en un lugar autorizado, dice, por la alcaldía, en un predio, y un artista nacional esté haciendo su presentación, no sé, ese artista puede emitir, puede dosificar una facturita, pero sin derecho a crédito fiscal. ¿No ve? Pero si en ese lugar viene un artista internacional y no es autorizado por la alcaldía, aunque fuese autorizado en este caso, tiene que pagar su impuesto, el IVA, el IT y el IUE. En este caso, el IUE no como tal, sino el IUE, IUEB, ¿no? Beneficiarios, porque son extranjeros. Se supone que se ha pagado un dinero que ha trascendido la frontera y esa actividad se ha realizado acá. Entonces, ellos sí. Pero antes, ¿cómo estaba tratado esto? No era fuerte la norma porque les pedían documentos y cualquier persona podía pedir autorización a impuestos y a la alcaldía, más o menos, para hacer un acto de esta magnitud, un evento. ¿Mm? Pero ¿qué pasaba con la documentación? No tenía garantía. Cuando se preguntaba, ¿quién ha hecho este evento? ¿Sí? Era tal vez el que ayudaba a llevar los micrófonos o los equipos, ¿sí? Que le dijeron que vaya a dosificar facturitas a impuestos, ¿no? Y que presente su boleta de garantía, etc. Ahora hay procedimientos, ¿sí? Son estrictas, pero tampoco se van cumpliendo, ¿no? Porque hay una clasificación de artistas, de ingresos, etc. Por ejemplo, solamente como ejemplo para pasar este puntito, las orquestas, ¿no ven? Las orquestas, un grupo musical que por un evento te cobran, pues, no sé, pues $2,000 tal vez, quizás más, quién sabe, ¿no? Entonces, hay diferencias en la cual no se está cumpliendo la cabalidad, pero hay una normativa, ¿sí? Hay una base. Y eso tendría que haberse avanzado, pero el tema de la pandemia creo que ha dejado eso en statu quo y nada, pues seguramente la van a seguir puliendo, ¿no? Y esto se trabaja con, ¿cómo se llama esta? Sobodicom, es una institución que también hace el control a los artistas, a las canciones, a la música, al sonido, etcétera, ¿no? Es parte de todo eso, pero aquí es claro. Acá dice que acá están exentos del IVA del IT cuando un artista nacional realiza su evento en un ambiente autorizado, además municipal, un ambiente municipal, autorizado también por ellos. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, ¿qué lugares son autorizados? El teatro al aire libre, hay en la 6 de agosto un ambiente, el cine, ex cine 6 de agosto, también el cine 16 de julio que hace eventos, de ahí sí se puede hacer de esta forma, ¿no? En la cual no estén sujetos al IVA, al IT y al IUE. El artículo 2, la liberación deberá contar con el auspicio o realización de los espacios y o escenarios municipales, nacionales destinados a la protección, difusión y promoción de las artes representativas de los artistas bolivianos. La ley 3058, este ya de hidrocarburos, ¿no? Del 2005, en su artículo 144, ¿qué dice sobre la exención del ítem? Exención, quedan exentos del pago del impuesto los volúmenes de gas destinados al uso social productivo en el mercado interno referidos en el presente título, ley número 62 del presupuesto general del Estado, gestión 2011, mencionar que las importaciones y otras mercancías donadas en entidades públicas con recursos provenientes de cooperaciones financieras no reembolsables o de donaciones podrán ser transferidas a título gratuito a entidades de similar
actividad, ¿no? Están exentas del pago del tributo aduanero, importación y del impuesto a las transacciones. Otras normativas específicas, a ver, el fondo, dice la ley 232 del Fondo para Revolución Industrial Productiva, FIMPRO, del 9 de abril, así como la ley 317 del Presupuesto General del Estado, gestión 2013. En su artículo, en su disposición adicional 21ª, establece exenciones tributarias, la constitución y administración incluidas, la contratación de la operación de préstamos del Banco Central de Bolivia a FIMPRO, así como la terminación y liquidación del fideicomiso de FIMPRO, estarán exentas de cualquier tributo, así como de los gastos de protocolización y otros que requieran para su... Es muy específica, ¿no? Pero están acá todas que puedan afectar, por si acaso, al impuesto a las transacciones, y seguramente también, si adelante tenemos algún tema que seguramente nos vamos a hacer referencia. Acá, los sujetos. Sujetos. El artículo 73 de la ley 843, texto ordenado vigente, dice quiénes son los sujetos de este impuesto. Las personas naturales, jurídicas, prácticamente todos, ¿no? Empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales, ¿sí? Los profesionales y todo eso. Prácticamente todos. Ahora, el hecho imponible, nos vamos a poquito imaginar sobre el hecho imponible también que tiene el IVA, ¿sí? No cambia en lo fundamental, pero más adelante, como les voy a explicar, tiene algunas connotaciones especiales, ¿no? Cuando no existe factura, por ejemplo, ¿no? En el caso de ventas de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la minuta o documento equivalente o en el de la posesión, lo que ocurra primero. En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero. Entonces, acá tenemos que situarnos un poquito en el artículo, el famoso artículo 4 de la ley 843. Para eso, prefiero yo mostrarles el artículo 4 y poderlas entender, y a la vez vamos a poder entender el efecto del impuesto a las transacciones. Nos remitimos igual a nuestra página, a la oficina virtual, ¿no ve? Retrocedemos, vamos a ir al marco normativo. Entramos acá. Ok. Vamos un poquito. Y acá, ¿no? Información tributaria. Acá. Vamos al compendio tributario actualizado. Y eso de actualizado es verdad, ¿no? 31 de mayo, vamos a ingresar a la ley 843. Acá. Y que ese compendio tarda un poquito, ¿no? Pero veamos el artículo 4, por favor, que nos va a ayudar, ¿no? A hacer esa diferencia importante que tiene el inciso A, inciso B de ese artículo 4. Y es la esencia, ¿no? Para todo. Prácticamente el contador público tiene que conocer la cesta, si es posible como rezo, y saberlas explicar en la forma que pueda aplicar en sus transacciones, ¿no? En la revisión de las transacciones, etcétera, en la apreciación de cómo, de ahí surge el efecto de los registros también, ¿no? Vamos a ir inmediatamente al artículo 4, que seguramente está a esta altura, veremos, si es que no nos hemos pasado. Sí, estamos bien. Está al inicio, ¿no? Ley 843. 3 y
al índice. El IVA. Nacimiento del hecho imponible. Vamos a un poquito aplicar esto por un lado, luego lo otro. Dice acá, el artículo 4, inciso A. Esto va para todo, ¿no? Va para todo. En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Esta parte es exclusiva para bienes, ¿sí? Porque un bien se puede tocar, se puede palpar, se puede transferir, se puede cambiar de posición, ¿sí? Y es más fácil acá determinar si es el nacimiento del hecho imponible, dónde se origina la transacción para la vida, ¿sí? Contable tributaria. Acá no interesa, dice, si se ha contado a crédito. No interesa si lo han pagado o no lo han pagado al final, ¿sí? O si ha pagado todo. No. Si existe la transferencia de dominio, imagínense ustedes, ¿no? Están comprando un celular y se está entregando y uno está agarrando, el otro está soltando y existe el nacimiento del hecho imponible. Dice que en ese momento, ¿sí?, se debe generar también la factura. O que exista un acto equivalente a una transferencia. En este caso, seguramente, un ejemplo sencillo tal vez, ¿no? No te van a entregar el vehículo, pero te van a entregar la llavecita o tal vez un documento en la cual él es ya propietario de eso. Y seguramente en esos documentos sale la factura por el total, ¿no? Aunque haya sido con cuota cero, etcétera, ese vehículo. O hayas pagado no sé, pues un pago inicial, etcétera. No. En el momento que se origina esa transferencia, tiene que estar con la... Y en ese caso, esa factura, en ese tipo de transacción, ya, tomando como hecho fundamental el nacimiento del hecho imponible, esa factura está generando el IVA y el IT. ¿Verdad? A diferencia de los servicios. En los servicios no existe el tema de la transferencia del bien. Por eso muchas empresas, muchas actividades, bajo los controles que efectúa la administración tributaria, en el tema de la emisión de la factura o no emisión de la nota fiscal, efecto era la clausura inmediata del establecimiento, que cambió obviamente sustancialmente el procedimiento desde la sentencia 100, ¿verdad? Otro es el procedimiento, pero el hecho imponible, eso, el nacimiento del hecho imponible, el inicio, el génesis de una transacción, ¿sí?, con efecto contable tributario, financiero, es para los bienes. Los servicios, no. Y para los servicios, más adelante, ¿no ve? Primero para obras, en el caso de contrato de obras y o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuese su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. En el caso de contrato de obras de construcción, esto es claro para las obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra, si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los alquileres propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos los casos, en este caso, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. Lo que ocurra primero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y hay una infinidad de servicios, ¿no? Por ejemplo, a ver, el servicio educativo, como estábamos tocando. ¿Mm? O el servicio de alquiler,
Si bien en Bolivia la costumbre es distinta en estos casos, ¿no? Pero hay un procedimiento, está escrito. Pueden que muchos papás paguen de un solo pago todas las pensiones, como han ocurrido, y se hicieron devolver por el tema de la pandemia, ¿no? Los descuentos y todo eso. Pero acá, inclusive apegado a los planes educativos del gobierno, les decía, tampoco se puede votar a un alumno si no ha pagado sus pensiones. Pero la obligación de la entidad educativa es que por lo menos se ha terminado, ¿sí?, la gestión educativa, está obligado en emitir la factura. Claro, en este caso no va a originar el IT, pero va a originar el IVA, ¿verdad? Ese es el efecto. Ahora, no interesa si le va a pagar o le ha pagado algo o nunca le va a pagar, ¿sí? Ese es otro tema. ¿Ok? Bueno, señores, creo que estamos al límite de las 9. Por favor, pediría, no sé si se puede, pero está a consenso y justamente era para eso que ingrese nuestra administradora. Pedirles que si el viernes podemos empezar un poco antes, por el tema que tengo un problema de conexión a las 8:30 más o menos. Podríamos ingresar una media hora antes, o antes tal vez, si es que pudiese, para pedir autorización, enlace al encargado. A ver. Licenciado, buenas ¿Qué noches. Estimados estudiantes, buenas noches. Como indica el docente, el día viernes tiene que conectarse a las 8:30 a una reunión de trabajo, entonces no sé si podríamos conectarnos a las 7 de la noche para concluir la clase a las 8:30. Quisiera saber si alguno de los estudiantes tuviera algún inconveniente. Mariel, Querubín, no sé. No, Quisiera no hay que problema. es- No hay problema. Por mi parte no hay problema. Por mi parte no hay problema, excelente horario sería. Sí, excelente Listo. horario. Muchísimas gracias. Sí. Si el día de mañana tuvieran algún problema, bueno, si supieran el día de mañana que el día viernes van a tener algún problema, les pido que por favor se contacten con mi persona, me escriban y bueno, ya vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Pero la clase iniciaría el día viernes a las 7 de la noche y concluiría a las 8:30. ¿Es así, no, licenciado? Sí, por favor, le agradecería y muchas gracias por la tolerancia, queridos alumnos. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos y nos vemos el día viernes a las 19 horas. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Chao, hasta mañana, hasta el día viernes, perdón. Hasta el Buenas noches, viernes, licenciado. compañero licenciado. Nos vemos. Se cuidan. Gracias.